Bien. Después de esta primera lección, quiero abordar esta que viene a continuación, esta segunda lección que tiene que ver con el pecado de la idolatría. ¿Sí? Este es un tema que siempre nos vamos a topar con él año tras año en distintas temáticas dentro de la misma Torá, pero que es primordial repasar porque esto es parte de nuestra lucha diaria, amado. Porque cada vez que confiamos más en otra fuente, más que en el Eterno, allí en el corazón hay idolatría. Sé que esto no es nada nuevo para muchos o la mayoría, pero es necesario repasarla a los fines de cuidar nuestros corazones. Éxodo 32 nos dice, nos relata acerca de aquel hecho vergonzoso cuando el pueblo entró en desesperación. ¿A causa de qué? A causa de que Moisés no regresaba. Lo mencionaba Kleider en los previos de la lectura del día de hoy, ¿verdad? Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Vea usted, hago acá un hincapié, que cuando el pueblo le pidió a Moisés crear a otro Dios, utiliza el término Elohim. En hebreo se utiliza el término Elohim. De esta forma, nos queda claro que Elohim no es un nombre propio para el Eterno. ¿Ok? Un Elohim es un Dios, un juez, alguien que va a tener autoridad sobre ellos. Entonces, cuando Moisés desapareció por aquellos días, ellos pidieron tener a un nuevo Dios, una nueva autoridad sobre ellos. ¿A causa de qué? A causa de la tardanza de Moisés. Muchas veces estamos en situaciones en nuestra vida diaria, amado, donde las cosas demoran. Y en esa demora, entre otras cosas, el Eterno está probando paciencia. Y si nos impacientamos, si caemos en la ansiedad, si caemos en el descontrol, puede que en dicha tardanza hagamos un Dios. Ese Dios tiene muchas caras. Ese Dios tiene muchas fuentes. Ese Dios puedes crearlo a tu manera, guiándote en tu propia fuerza, esforzándote por tus propios medios. ¿Ok? Puede ser el empleo o la carencia del empleo. Puede ser el dinero o la falta de dinero. Así es. Sí, señor. Y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La idolatría toca la puerta ante una necesidad. Y generalmente esa necesidad se caracteriza por soledad, por sentirte solo, sentirte sola o estar solo. Cuando se está solo, el ser humano se expone a la idolatría, a crearse un Dios, a crearse algo o alguien en la que él pueda creer. Pudiéramos nosotros al leer la historia señalar al pueblo de Israel, pero bueno, pero si vieron la mano poderosa del Eterno, si vieron cómo él abrió el mar, el mar rojo y atravesaron por él por tierra seca, si los ha mantenido en el desierto, ¿cómo es que ahora ellos van a hacer un becerro de oro? Bueno, en la misma vagueza caemos nosotros cuando en un momento dado de descuido, nosotros dejamos de confiar en el Eterno y confiamos más en nuestra propia fuerza, en el hombre. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, para hablar de la idolatría es importante caracterizarla. ¿Cómo se forma la idolatría en el corazón del ser humano? Uno es confiando y teniendo seguridad en las cosas creadas. ¿Ok? Hay mucha gente que confía más en las cosas creadas que en Hashem, que en el Todopoderoso. ¿Sí? Basar nuestra felicidad en aspectos materiales. Creer en el materialismo. Desear querer más y ser más que los demás. Convertir en dioses todo lo que nos genera placer. Gracias, mi hermano. Y hay una debilidad, amados, que nos puede golpear a todos. Y tiene que ver con el hecho de buscar el sustento. ¿Ok? Porque todos vamos a estar expuestos a dicha necesidad de forma natural. El sustento. ¿Sí? Ahora bien, cuando el sustento toca a la puerta, cuando la necesidad del sustento, porque el sustento como tal, no es que llega a la puerta, es que Hashem nos las envía. Pero cuando llega la necesidad por sustento, en ese momento podemos nosotros exponernos a la idolatría.
¿De qué manera? Voy a explicar esto. A ver, vámonos a la historia. El pueblo de Israel, cuando fue sumergido en la idolatría para adorar al becerro de oro, lo hace por varias razones. Uno, el sentirse solo porque Moisés ya no está con ellos. Y dos, porque ellos necesitan un sustento. ¿Ok? Ellos necesitan un sustento porque lo que están añorando es el sustento que tenían en Egipto. ¿Ok? Por esa razón, dice el texto, que al fundir el oro, se hizo la forma de un becerro de oro. De un becerro. No dice, no sé si notaron allí la diferencia en la Torá, no dice que ellos diseñaron a un becerro. Dice que al fundirlo, surgió un becerro. Y quedó la forma de un becerro. Ahora, este becerro era Apis, era un dios egipcio llamado Apis. Y Apis era el dios de la agricultura. Ellos creían que las buenas cosechas se obtenían a partir del favor de Apis. Y ese Apis hoy en día ha tenido otra cara para con nosotros. Y tiene que ver con la fuente de empleo. Porque la fuente de empleo es lo que va a traducir en ingresos aquella manutención para la vida de una persona. ¿Lo puedes ver? Ahora bien, no es que el trabajo no sea importante, no es que el ingreso o los ingresos no sean importantes. No es que buscar el sustento no sea importante. Ahora, lo que prevalece acá es nuestra confianza en el Eterno tras buscar el medio para ese sustento. Amén. Y el gran error que se comete en cuanto a idolatría es en confiarme yo más de mi trabajo o del emprendimiento o del proyecto o de lo que puedo hacer con mis manos más que de la providencia divina, más de lo que el Padre puede dar a nuestras vidas. Ahondo un poco en esto. Cualquiera pudiera preguntarse hoy en día cómo se les ocurre o cómo se les ocurrió a los israelitas hacer semejante cosa. Cuando se dice la crítica, ahí ya estamos prestos. Pero si revisamos con detenimiento una vida actual, podemos encontrarnos que estamos en la misma situación. Hablo en términos generales, desde luego. Eso es lo que podemos entender mejor cuando miramos a otros pasajes de las Escrituras. Según Éxodo 32, 22, cuando dice, y Aarón respondió, no se enciende la ira de mi Señor. Tú mismo sabes que este pueblo es inclinado al mal. Cuando la idolatría cobra fuerza de la vida del ser humano, cuando el ser humano constantemente está inclinado a hacer lo malo. ¿Ok? Nuestra inclinación al mal es lo que nos hace caer en pecados como lo que estamos tratando en este momento. Pero esa inclinación al mal podemos combatirla con el conocimiento de la voluntad. Ay, pero es que estoy en otro lugar acá, ¿no? Ah, no, sí, está bien. Pero esa inclinación al mal podemos combatirla con el conocimiento de la voluntad de Elohim expresada en la Torá. La Torá, amado, es el antídoto para no caer en la idolatría. ¿Comprenden la frase? La Torá es el antídoto para no caer en la idolatría. Tú tienes que estar lleno de la Torá de forma constante para que la idolatría no inunde, no inocule tu vida. ¿Ok? Porque como seres humanos somos altamente frágiles y en todo momento tenemos una dependencia natural al Eterno. Pero si no le conocemos, tu dependencia te va a llevar a la idolatría ante cualquier dios pagano. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver qué más nos indica la palabra en cuanto a la idolatría. Oseas 4:3 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos lleva a inventar soluciones para cada situación de acuerdo a lo que nuestro corazón nos dicta. Ideas, percepciones, pensamientos y todo aquello que pueda llegar a nuestras vidas. El profeta Jeremías deja otra lección. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. También el libro de Proverbios apunta a estas palabras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Usted cree en realidad ante los embates de la vida, situaciones que haya vivido usted a lo largo de su vida, usted cree que realmente el corazón es engañoso? ¿Qué cree usted, amado? Altamente, ¿sí o no? Altamente, ¿cierto? ¿Alguien tiene duda, amado, de que el corazón es engañoso? Dígame usted.
Le metemos al loco. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Cuando usted mismo cae en cuenta, ¿cómo fui capaz, no, de hacer algo tan grotesco, ¿cómo lo hice? Eso es porque tu corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. ¿Ok? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay cosas en la vida que nos rodean que pueden generar engaño, confusión, claro que sí. Pero más que todas esas cosas, va a ser engañoso el corazón. Ve usted cuánto usted debe cuidarse de su propio corazón. Vea usted cuánto debemos cuidarnos de nuestro propio corazón, no del diablo, de nuestro propio corazón. También, así es. No buscamos en la Torá el consejo del Eterno. Esa es la causa de las miles de las religiones que hay en la actualidad. Nuestro conocimiento de la Torá debe ser tal que la podamos aplicar para cada situación de nuestra vida. Esta es la verdadera libertad a la cual nos ha llamado Elohim. Amén. Juan 8:32 nos dice, y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libre. Esta verdad no es, o no se trata, cuando la dice Yeshua, no se trata, amado, de que hubiese alguna mentira alrededor, o alguien argumentó alguna mentira, no. Cuando él habla de la verdad desde el pensamiento hebreo, esta verdad a la cual hace referencia Yeshua se refiere a la Torah. Amén. Pudiéramos traducirlo así, emet, porque la palabra es emet, verdad en hebreo. Y conocerán la Torah y la Torah les hará libre. ¿Por qué? Porque los principios de su palabra nos permiten, amado, gozar de libertad espiritual absoluta delante de nuestro Padre. Y esa libertad nos permite caminar con dignidad y no permitirnos que ninguna corriente filosófica de este mundo inunde nuestra vida y nos esclavice en esta vida. ¿Lo puedes ver? Nuestro Mesías, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, no se puso a argumentar con él, no se puso a comparar, no se puso a medir fuerzas con él. ¿Qué utilizó Yeshua cuando fue tentado en el desierto por Hasatán? Él utilizó la palabra. ¿Qué tal si no utilizamos la palabra? Somos presa fácil del maligno. Inocula nuestro corazón, el corazón nos engaña y terminamos haciendo lo que este Señor nos pidió hacer. ¿Y de qué tenemos que estar llenos? Y allí mi persistencia de repetir principios, de repetir conocimiento de la palabra, de bombardearnos a diario con algún texto bíblico, de compartir alguna reflexión relacionada y atada con las escrituras. No es un tema de fanatismo, es un tema, amado, de mantenernos en abundancia de palabra. Amén. Para que ella haya cabida en su vida y usted pueda presentar defensa cuando usted es tentado por la circunstancia y por el maligno en esta vida. ¿Ok? Vamos a verlo. Yeshua, cada vez que Satanás le hace un ofrecimiento, él decía, escrito está. Escrito está. Esto es algo, amado, en la que debemos también ejercitarnos. ¿Sí? Hablar a nuestra mente, escrito está. ¿Sí? Estoy pelando, no tengo dinero. Señor, escrito está. Tú eres mi proveedor. Tú eres Adonai Jireh. Sí, Señor. Sí, Señor. Ya está comprobado, no es un tema de positivismo, ¿ok? Ya está comprobado que el ser humano le puede hablar a sus pensamientos y redireccionar sus pensamientos, ¿ok? Hicieron diversos estudios en Harvard a propósito de esta realidad del ser humano, de que si él puede reconfigurar sus pensamientos. Y se llega a la conclusión de que efectivamente el ser humano puede reconfigurar sus pensamientos. ¿Ok? Escrito está. Nuestro conocimiento de la Torá debe ser tal que aún podamos discutir de Torá hasta con el mismo Padre, por llevarlo al extremo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en las Escrituras para ello? Ezequiel 14, 6 al 11 nos da un relato de este hecho. Cuando el mismo Ezequiel le dice al Eterno, le reclama por ciertas promesas que ya el Eterno les ha prometido de antemano. En muchas partes de la Torá vemos aún a
aún Moisés, enfrentarse a Elohim porque él quería hacer algo que iba en contra de las promesas que estaban escritas en la Torá. Moisés abogaba por el pueblo de Israel de acuerdo a las promesas que Elohim les había hecho. He escuchado por allí predicaciones que dicen, por ejemplo, a Dios tú no le puedes reclamar una promesa. Depende. Y depende también de la actitud. Porque Moisés lo hizo. ¿Cómo es que el Eterno promete que el pueblo de Israel va a salir de Egipto para llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel? Y cuando caen en idolatría, el mismo Eterno le dice a Moisés, apártate de en medio de ellos porque los voy a consumir. ¿Y qué hace Moisés? Intercede a favor del pueblo. Señor, acuérdate de lo que tú le prometiste a este pueblo. Acuérdate de tus promesas. ¿Qué dirán otras naciones si tú le destruyes? Que lo sacaste de Egipto para ahora destruirlos. ¡Wow! Vea usted. Obviamente, aunque no estuvimos allí, es fácil imaginar que el hombre más humilde sobre la tierra, que fue Moisés, porque así lo declara la Escritura, es un reclamo en un sentido, pues, porque le está recordando lo que él mismo había prometido de antemano. Pero siendo el hombre más humilde de la tierra, yo estoy seguro que ese reclamo no fue en aras o de caras a rebeldía. ¿Sí me explico? No, fue un reclamo, pero en humildad. Tú puedes reclamarle al Eterno desde la humildad. Señor, tu palabra promete esto. Yo estoy esperando en ti, Padre. Sé que va a ser tu voluntad y es en tu tiempo, pero mi corazón no lo logra concebir. Ayúdame, Señor. Esto es muy diferente. Yo te exijo que hoy tú hagas tal cosa. Es allí la gran diferencia. Porque he visto este tipo de oraciones de algunos prepotentes. ¿Ok? No nos olvidemos nunca que Adonai nos probará muy seguido para que nosotros nos demos cuenta en quién estamos confiando. ¿Ok? Recuerdo un testimonio hace unos años de un pastor en Houston, una zona muy caliente en Houston. Era una iglesia multitudinaria, como 3,000 personas. Y a causa del calor, la gente estilaba retirarse de la enseñanza por el calor que era muy, muy fuerte. Y ellos empezaron a orar por unidades de aire acondicionado. Por cierto, es una necesidad también para nosotros. No, no oremos por eso, porque eso es una añadidura. Ajá. El aire acondicionado es un bien material. Sería de gran bendición, pero es una añadidura. ¿Sí? Hashem está viendo nuestra persistencia a pesar del calor de estar acá. ¿Sí? Entonces, oramos al Eterno para que las condiciones puedan cambiar a favor y en función a ese estrés térmico, que Hashem nos provea un aire acondicionado. Cambia, ¿verdad? La perspectiva. ¿Sí? Ok. Pero punto y aparte, ellos empiezan a orar por aires acondicionados. Pues según su entendimiento había que orar por aire acondicionado. Y efectivamente, pasado el tiempo, vino un millonario y donó 3 grandes aires acondicionados, ¿no? Para toda la locación. Y instalan los aires acondicionados, ¿no? Se trabajan varias semanas y terminan toda la instalación. Ese siguiente domingo, cuando por vez primera iban a estrenar las unidades de aire acondicionado, este pastor oró así, según su testimonio. Él dice, Señor, te doy gracias, porque después de tanto tiempo donde la gente abortaba tu palabra a causa del calor, hoy ellos se mantendrán en el servicio atentos a tu palabra, porque tú has suplido estos aires acondicionados y habrá mayor confort, mayor comodidad, y la gente estará en el recinto escuchando tu palabra. Llegó la hora del servicio y cuando viene el momento de la predicación, la gente de igual manera se retira. Perdón, la gente ese día no fue que se retiró, fue que no asistió por lo menos una gran mayoría, pues, a lo que normalmente ocurría en este lugar. Bueno, terminó el servicio, se hizo todo lo que se tenía planeado para el servicio. Y al terminar el servicio, él ora, Señor, estoy contrariado porque hoy que contamos con los aire acondicionados, la gran mayoría de las personas no vinieron. ¿Qué pasó, Señor? No entiendo cómo dándole mayores comodidades a las personas. No entiendo, ahora que tú has provisto de estos aire acondicionados, ahora la gente no vino. ¿Por qué, Señor? Y el Señor le habló a su vida y le ministró y le dijo, hijo, hoy
tú confiaste más en los aires acondicionados que en mí. ¿Sí? Tu corazón se ha inclinado a darles mayores comodidades a la gente que a mi presencia. Y aquello contristó a aquel hombre y entendió que por no velar en su corazón, cayó en este tipo de pensamiento y en este tipo de argumento. ¿Por qué? Porque el corazón es más engañosa que todas las cosas. No hay duda, o no había duda, de que los aire acondicionados los había proveído el Eterno. No hay duda de eso. Sin embargo, ellos confiaron luego más en ellos, más en la provisión que en el Eterno mismo. Y la gran escuela a la que el Eterno nos tiene a todos nosotros es aprender a confiar más en Él que en la provisión. ¿Ok? Si hay una prueba de oro que el Eterno ha sometido a nuestra nación en los últimos 20 años, sin argumentos políticos, ha sido, amado, el hecho de formar al venezolano en confiar más en Él que en la provisión. Al menos en quienes son sus hijos. Al menos en quienes somos parte del pueblo del Mesías acá en Venezuela. Amén. Veamos qué dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 12. Todo lo que yo estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer. No añadan a ello ni sustraigan de ello nada. Si un profeta o alguien que recibe mensajes mientras duerme se levanta entre ustedes y él les da una señal o maravilla, y la señal o maravilla resulta ser como él predijo, cuando él les dijo, vamos a seguir a otros dioses, cuales ustedes no han conocido, y vamos a servirle, ustedes no escucharán lo que el profeta Señor dice, porque Adonai es Elohim y lo está probando, para averiguar si ustedes en verdad aman al Eterno, su Elohim, con todo su corazón y todo su ser. Ustedes seguirán al Eterno, su Elohim, le temerán, obedecerán sus mandamientos, escucharán lo que él dice, le servirán y se agarrarán de él. Miren lo que dice el texto. Se agarrarán de él. Hay varias formas de confiar, pero esta en particular es muy íntima. Agárrate de él. ¿Por qué te puedes agarrar de aquel en quien confías? ¿Por qué? Porque está cerca. ¿Sí? Yo puedo confiar en mi hermano Lorson, pero a la distancia yo no lo puedo agarrar. ¿Sí lo ves? Pero confío. Pero ¿qué tal si confiando en él, él me puede dar un abrazo? Yo puedo tomarle. Ese es el tipo de acercamiento que Adonai quiere que tengamos con él. Amén. Que podamos aferrarnos a él. Ahora, sigo. Y ese profeta soñador será puesto a muerte porque él incitó rebelión contra Adonai, su Elohim, quien lo sacó de la tierra de Egipto y lo redimió de una vida de esclavitud, para seducirlo fuera del camino que Adonai, su Elohim, les ordenó seguir. Así librarán a su comunidad de tal perversidad. Esto tiene mucha tela que cortar. Vea usted, quiero tratar dos aspectos fundamentales. La primera es que el Eterno mismo permite que ese profeta o soñador tenga un mensaje. El Señor mismo lo permite. Solo que el mensaje no va a venir desde la voluntad del Eterno. ¿Puedes captar allí la diferencia? ¿Sí? El soñador soñó de parte del Señor, sí, pero no es la voluntad del Señor necesariamente lo que contiene el significado de ese sueño en relación a seguir a un Dios. ¿Sí me explico? Y como esa nunca va a ser la voluntad del Señor, o sea, el Señor nunca le va a mostrar a alguien que siga a otro Dios. ¿Sí? El Señor nunca te va a decir a ti, mira, ¿sabes qué cree en José Gregorio Hernández? Porque ya yo estoy cansado. No, Él nunca te va a revelar eso. ¿Sí? Ahora, pueden darse mensajes en medio del pueblo con alguien que tenga el don de profecía, con alguien que tenga interpretación de sueños, con alguien que tenga sueños, con alguien que sea un soñador o un profeta, donde el Eterno permite eso para aprobar a toda la comunidad si van a seguir a este hombre o lo que él está indicando o lo que él está ministrando a través de ese mensaje. Mire, yo en la vida de fe llegué a tener dos momentos relacionados con este hecho. Vea usted, hace muchos años, yo era nuevo creyente, yo tenía como 8 meses y tenía cabello.
Y recuerdo que un maestro muy prominente en la congregación, ellos tenían muchos conflictos, estaban muy divididos entre los líderes, eran como 4 o 5 líderes, y entre ellos estaban todos divididos en relación a ciertas prácticas a lo interno de la comunidad. Por ejemplo, unos estaban de acuerdo en que las mujeres no se maquillaran, otros sí estaban de acuerdo en que se maquillaran, otros que utilizaran el velo, otros que no utilizaran el velo. Y hermano, ahí se iban horas de discusión en estos temas, ¿no? Gracias al Eterno yo había nacido de nuevo. Yo veía que yo estéril, pero no, yo vengo aquí por el Señor, yo vengo aquí para cantarle al Señor, yo vengo aquí para aprender de su palabra. Estas diferencias que tengan este persona, yo no las entiendo muy bien. Yo después estudio eso. Eso era lo que yo decía. Uno de estos maestros, en algún momento, empezó a convencer a una parte de la comunidad para no seguir el liderazgo del pastor principal. Es decir, era un acto de rebeldía total, pero muy sigilosa, ¿ok? No era alzada, digamos, no era una rebelión alzada, pero sí era una rebelión en guerra fría, ¿saben? Y yo recuerdo que ante la situación, como yo estoy nuevo, no sé quién tiene la razón, yo oraba al Eterno con temor, ¿no? Yo decía, Señor, ayúdame, porque yo no conozco muy bien a cada uno de ellos y por un momento me confundo porque todos ellos me muestran por su palabra que lo que me están enseñando es la verdad. Y yo necesito, Señor, que tú me guíes, que tú me dirijas. Entonces, yo tuve un sueño y veo a este maestro dirigiendo un grupo de personas por un camino, así en una noche. Y cuando veo la luna, iban por un camino de noche y, digamos, se dirigían y eran con el resplandor de la luna, de la luz de la luna. Entonces yo me le quedo viendo a la luna y en algún punto la luna cambia de aspecto y forma una carabela de la luna. Entonces que usted ve en la luna y hay ciertos cráteres, ¿no? Como una mancha azulita clara. Bueno, de allí se forma una carabela. Yo me asombro de que yo me despierto y luego, como algo casual, le conté al pastor. Y el pastor oró por el sueño. Y después me dice, hermano, el Señor me habló a través del mensaje que el Señor pues te ha mostrado. Y es que este hombre está trabajando a mis espaldas y está convenciendo a muchas personas a que le sigan. Yo voy a confrontar la situación. Yo me sorprendí de aquello y bueno, así sucedió. Y esto terminó al final, lamentablemente, en un gran conflicto y se dividió la congregación. Al punto que quiero llegar es que situaciones como esta se pueden presentar donde el Eterno finalmente está probando el corazón de todos. Hashem nos guarde, amén. Nosotros no estamos exentos de que en medio nuestro tengamos situaciones parecidas. Va a ser necesario, porque Hashem quiere y va a querer, y es necesario que así ocurra, que todos nosotros seamos probados de forma colectiva. Hay pruebas para cada quien, según su necesidad, según su concupiscencia, según sus deseos mentales, según los pecados ocultos. Hashem no le va a soltar, él le ha aceptado por hijo, amén. Por lo tanto, él le va a disciplinar, no pasa nada. Pero a nivel congregacional, eventualmente, Hashem va a permitir pruebas para todos. Y es necesario que entre todos podamos velar para no inclinarnos al corazón de ningún hombre, sino del Dios vivo. Amén. Eso es primordial. Hashem guarde nuestras vidas, sus corazones y el corazón de quienes le servimos. Amén. Hacer algo contrario a lo que le agrada al Eterno o contrario a lo que es expresamente su voluntad. Amén. Y esto no se trata solo de diferencias que pudiéramos tener en punto de vista, no, para nada. Esto es estar en contra de la obra del Eterno. Y esto es una gran diferencia y todos tenemos que cuidar ese detalle, amén. Porque la obra del Eterno no le pertenece a unos. La obra del Eterno es de Hashem, del Todopoderoso, del Eterno, amén. Y eventualmente, si no velamos y generamos conflictos entre líderes y creyentes, creyentes y líderes o cruzados, podemos exponernos a entrar en conflicto delante del Eterno si la obra es de Él. Amén. Esto es importante no perderlo de vista. La otra experiencia que viví con esto, empezamos nosotros una escuela hebraica en una congregación multitudinaria en Maracay. Y el Eterno envió a un profeta llamado Carlos Soto. No sé si alguno de ustedes llegó a escucharlo. El Eterno lo envía desde Costa Rica y se instala una escuela, por un lado, una escuela de profetas
y por otro lado una escuela hebraica. Este hombre fue formado en una yeshiva. Ahí es donde nosotros damos nuestros primeros pasos a conocer la perspectiva hebrea. Y él empieza a hacer una serie de imparticiones y talleres, seminarios sobre estos temas. Y bueno, había mucha hambre en el pueblo, la gente abriendo los ojos, la gente conociendo pues de esta verdad. Y de pronto se levantó un profeta que había tenido una experiencia con Dios y que Dios le reveló que este hombre no venía de parte de Dios. Y entonces eso bastó y sobró y fue el argumento perfecto para detener todo, terminar las escuelas, dejarlas incompletas, el desastre. Fue todo lo contrario en este caso. ¿Me explico? Y eso lo permite el Eterno para que al final todos seamos probados. ¿Ok? Y con ello traer orden. En el pacto renovado también encontramos advertencias al respecto. Veamos Gálatas 1, 6 al 9. Estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, el que los llamó por la gracia del Mesías, y volverse a otras supuestamente buenas noticias, que no son en lo absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pensando es que ciertos individuos los están acosando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Mesías. Pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho, un ángel del cielo les anunciara algunas llamadas buenas noticias contrarias a las que hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. Lo dijimos antes y lo diremos otra vez. Si alguien anuncia algún otro evangelio, dicen algunas traducciones o versiones, si alguien les anuncia otras buenas noticias contrarias a las que ustedes recibieron, esté bajo maldición para siempre. Amén. De esta cosa tenemos que cuidarnos, porque la idolatría luego abre puertas a que tú puedas creer a otras cosas. Conocí a gente, amado, que profundizó en la perspectiva hebrea y luego abortaron, porque su corazón se apartó por idolatría. Y luego la excusa perfecta es señalar aquello. Y resulta ser que la Torah no tiene culpa de las decisiones que tú has tomado. Pero en la misma confusión de corazón, la gente tiende a señalar la palabra de Dios como la causante del desorden de sus vidas. Así nos guarde de eso, amén. Así también he conocido a creyentes, laicos, que se apartaron del Señor y han pasado años y siempre han estado apartados del Señor. Y cuando tú le preguntas por qué están apartados del Señor, todos ellos te tienen argumentos perfectos acerca de los errores que vieron en la congregación, que vieron en la obra de Dios. Y eso es excusa perfecta para ya pues dejar de servir al Eterno. ¿Y por qué es eso? Porque a través de la idolatría abrieron puertas y ellos formaron sus propios becerros de oro. Hay gente que desde la buena intención quieren buscar a Dios, ¿verdad? Porque les abruma, ¿no? Ver de pronto tantas teorías, tanto conocimiento, tantas imparticiones, tantas denominaciones. Entonces llegan a una conclusión. Yo voy a buscar al Señor yo solo por aquí. Señor, yo quiero buscarte. Y es genuina la intención. No tengo dudas de eso. Yo quiero buscarte acá. ¿Sí? Yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero conocerte acá. Yo solo. ¿Sí? Y tras esa intención pasan años. Pasan años. Y al final, una persona con este cuadro puede exponerse a construir un becerro de oro. Porque precisamente la ausencia de Moisés es lo que genera la sensación de estar solo. Y mira, ¿sabes qué? Yo acá tengo que tomar una decisión. Amén. Y la iglesia de Jesucristo en general, con independencia de las denominaciones, si creen que Yeshua es el Mesías y es su Salvador, con todos los errores que puedan tener, ellos son parte del remanente fiel que el Eterno le ha placido escoger para su servicio. Amén. Los familiares pueden convertirse en un ídolo. Las parejas, el esposo o la esposa se pueden convertir en ídolos. Ok. Ahora bien, amados, el trabajar de forma aislada, el caer o exponerse a la idolatría,
nos distancia del Eterno. ¿Ok? Vamos a aprender de esto a continuación. Éxodo 33:1 dice, y Hashem dijo a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu simiente le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Quiero destacar también algunos aspectos acá. La primera de ellas es que Hashem promete llevarnos a la tierra donde fluye leche y miel, llevarnos al destino que según su voluntad está previsto para cada uno de nosotros. Muy bien. Pero para ello, Él tiene que ayudarte a vencer, y por eso envía a un ángel. Esto es un Mesías, un enviado. Él tiene que enviar a su ángel, que en este caso es Yeshua, ¿ok? Por ser enviado. ¿Sí lo ven? Por ser un enviado, como Mesías, Él te va a ayudar a que tú eches fuera al cananeo. ¿Quién es el cananeo en las Escrituras? En términos espirituales y proféticos. En términos espirituales y proféticos, el cananeo es un traficante, un comerciante, ¿ok? Un comerciante, pero que trafica con lo malo. Actúa desde la manipulación, actúa desde la viveza, actúa desde la trampa, actúa desde el sigilo, etcétera, etcétera. Esas actitudes y este comportamiento, Hashem demanda que nos delastremos de él. También del amorreo. ¿Quién es el amorreo? Vea lo que significa amorreo. Hombres que viven en el desierto, de personas solitarias, de personas aisladas, de personas que habitan y habitan en soledad. ¿Ok? Del eteo. ¿Con qué está relacionado el eteo? Con la inmoralidad sexual. Hashem quiere que te delastres de toda inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas. Del fereceo, que son moradores de las montañas, gente que es apática, gente que es engrosada de corazón, gente que es soberbia, gente que atropella con su orgullo. Y el jebuseo, pisado con los pies a aquellos, es decir, que tú te relaciones con personas que humillan a otros. ¿Ok? De todas estas actitudes tienes tú que librarte. ¿Ok? Para que Él finalmente te lleve a la tierra donde fluye leche y miel. Para que Él al final te pueda llevar al lugar de abundancia que es necesaria para ti, para tu sustento, para tu familia, para los tuyos. Amén. Por esto es necesario ser dependientes del Creador. Y entonces, ante tal demanda, Moisés se expresa de la siguiente manera. Vea usted. Y dijo Moisés a Hashem, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tus caminos para que te conozca y halle gracia a tus ojos y considera que este pueblo es tu gente. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Esto nos lo prometía el Eterno en medio de la alabanza. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Una marca, amado, que nos sigue cuando Hashem está con nosotros, es que Él nos da descanso. ¿Ok? Él nos da descanso. Quienes venimos viviendo desde la crisis de 2017 y de pronto tú ves hacia atrás, bueno, y tan rápido pasaron estos años. ¿Cuántos años pasaron? Y aquí estamos en pie. Y cuando atravesamos la pandemia y después de la pandemia, mira, estamos aquí en pie. Sea que hayas enfermado y el Eterno te sanó, o sea que nunca hayas enfermado y aquí estás. Por un momento ves atrás y tú dices, ¿qué tiempo ha pasado el tiempo?
¿Pero por qué es esto? Porque Hashem ha estado contigo y te ha dado descanso. Una marca de que Él está contigo es que a pesar de lo abrumado que puedas estar, a pesar de las dificultades que puedas enfrentar, tú tienes descanso en Él. Amén. Tú tienes descanso en Él. Y Él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que así sea, Padre, también con nosotros. Amén. No nos interesa salir de acá si tú no vas a estar con nosotros. Amén. No queremos ningún otro cambio en nuestra vida si no es que tú vas a estar con nosotros. Amén. Esa confianza debe estar en cada uno de nosotros. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Hashem dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Qué hermoso eso, ¿verdad? Entonces Moisés le dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Amén. Rogamos al Eterno, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Amén. Es indescriptible, amado, cuando a tu vida llega su gloria. Es indescriptible. Amén. No hay una única forma como Él muestra su gloria, pero Él muestra su gloria a sus hijos. Y cuando muestra su gloria a sus hijos, tú eres lleno de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y eres lleno de una esperanza viva que no se agota nunca jamás. Amén. Aguarda eso si la gloria del Eterno ha llegado a tu vida. Y si no, enfócate en alcanzar, ver esa gloria, porque estás en el campamento indicado para ver su gloria. Y los días que vienen, que son bastante demandantes, con diversidad de actividades, es para prepararnos a ver su gloria, amados. Porque nuestro Padre, nuestro Dios, es un Dios vivo. Él es un Dios de vivos, no de muertos. Amén. Muéstranos tu gloria. Y mostrarnos su gloria implica conocer sus caminos. Hashem tiene diversidad de caminos, según su palabra. Solo los voy a nombrar porque cada uno de ellos demandan 2 horas de enseñanza. El camino de la verdad, el camino de la santidad, el camino de poder, el camino del amor. Amén. Todos nosotros estaremos expuestos a diversidad de pruebas. Algunas de ellas para demostrarte su verdad, para demostrarte que su Torah es verdad. Creo que una inmensa mayoría hemos pasado por ello, por eso hoy en día estamos estudiando la Torah, porque hemos sido convencidos delante de Él de que su palabra es verdad, de que su Torah es verdad. Amén. El camino de la santidad, cuando cada vez que perviertes tus caminos, que pecas deliberadamente y eso te sale mal. ¿Por qué te sale mal? Porque te quiere mostrar el camino de la santidad. Amén. Y en esto te quiero pedir, amados, que no te compares con otros. En el mundo hay gente que hace las cosas malas y le sigue yendo bien. Le va de maravilla, dicen ellos. Le va de lo bien. Y en vez de que se sumergen más en el pecado, les va re bien. No te compares. Porque a ellos, Hashem ha permitido que como la flor del campo, la flor del campo, ellos sean embellecidos en esta era porque ellos van a ser quemados para siempre. Mas tú, cuando te desvías del camino, Hashem de inmediato te disciplina, de inmediato, amado. Es un control que tiene sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Él te ha aceptado como a un hijo. Amén. Y Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Amén. Lo promete su palabra. El camino del poder tiene que ver con que ya desde la santidad estemos habilitados para que su espíritu mora en nosotros y podamos ver su poder manifiesto en nuestro alrededor. Amén. Con milagros, con sanidades, con liberaciones, con sanidades. Amén. Ese es el camino del poder. Después, Él nos da a conocer el camino del amor.
Y en el camino del amor, Él te va a pedir lo que tú más amas. Esa fue la prueba de Abraham. Que Abraham estuviera dispuesto a darle lo que más amaba. Y lo que Abraham más amaba era su hijo. Lo que más amaba. Se lo demandó el Eterno. Hashem puede demandarte, amado, lo que tú más amas. Amén. Para darte a conocer el amor. Cómo opera el amor. El carácter de Hashem. Éxodo 34, 5 al 9. Y Hashem descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Adonai. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, Elohim misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande benignidad y verdad, que guarda la misericordia hasta 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visitas con prórroga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Amén. Y dicho esto, Hashem pasó delante de él. Y al pasar delante de él, se exclamó: Elohim, Elohim, misericordioso y clemente, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad, que guardas tu misericordia, perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el error y absuelve de pecado. De allí los sabios de Israel extrajeron los 13 atributos del carácter de Elohim, los 13 atributos de Dios, como se les conoce. Amén. Tenemos, amado, que conocer a Adonai en todas estas facetas de su carácter. Hay gente que le ha conocido como proveedor, pero necesita conocerle como Dios de amor. Hay gente que le ha conocido como Dios de amor, pero no le ha conocido como proveedor. Hay gente que le ha conocido como el Todopoderoso, pero no le han conocido como Padre. Hay gente que le ha conocido como el sanador, pero no le ha conocido como un Salvador. Hay muchos que le han conocido como un Salvador, pero no le han conocido, amados, como aquel que les guía, como aquel que es Padre eterno para nuestras vidas, como aquel que es el Rey sobre nuestras vidas, como aquel que es nuestra autoridad. Mío eres tú. Yo te puse nombre, dice el Eterno en su palabra. Y esa es la relación estrecha que quiere con cada uno de nosotros. Amén. Él quiere darse a conocer a nuestras vidas. Pero para ello, amados, es necesario que huyamos de la idolatría en cualquiera de sus formas. Nos acerquemos a Él, tengamos intimidad con Él. Y entonces su gracia nos arrope y podamos conocer estos otros rasgos de su carácter para conocer a mayor profundidad el carácter del Eterno en nuestras vidas. Amén. Allí es donde Job exclamó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Permite a Hashem que podamos conocerle, porque nuestros ojos le han visto, amados. Aunque su palabra declara que ningún ser humano le podrá ver y seguir viviendo, me refiero obviamente en el sentido espiritual, ¿verdad? De conocer a mayor profundidad el corazón de Hashem y que podamos caminar a la altura y a la estatura de lo que Él demanda. Amén, mis amados. Oremos. Padre, ve tú delante de nosotros, porque ya conocemos, Padre, a nuestro Mesías, Yeshua, quien has enviado en propiciación por cada uno de nosotros. Hashem poderoso, manifiesta tu gracia, tu poder, Padre. Manifiesta tu gran misericordia. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra rebelión. Perdona nuestra iniquidad, Padre. Y permítenos seguir avanzando hasta llegar a la tierra prometida. En el nombre de Jesús. Sabemos, Padre, que este camino no es
nada fácil, nada ligero. Sin embargo, a ti te ha placido colocarnos en estos caminos angostos para conocerte y reconocerte, Padre, para alabar y bendecir tu nombre, para ser tus siervos en medio de esta era y de este tiempo. En el nombre de Yeshua, oh Señor, sé propicio de nuestras vidas, sé propicio de mí, de nosotros, Padre, y permítenos avanzar, a prepararnos cada vez más y mejor para las convocatorias de primavera. En el nombre de Yeshua. Amén.